Rosa y soy dietista nutricionista, y en este programa os quiero explicar qué causa la ansiedad alimentaria y emocional en las fiestas navideñas y cómo podemos darle solución a este problema. Antes de continuar, es súper importante aclarar 4 conceptos básicos. Tenemos que saber qué es el hambre emocional, la saciedad y el llenado. El hambre es el conjunto de sensaciones que tenemos cuando los depósitos de energía y los nutrientes del cuerpo han disminuido y nuestro cuerpo nos reclama el consumo de alimentos para volver a llenarlo. El hambre emocional es la necesidad de comer un alimento sin que nuestro cuerpo requiera esas energías o esos nutrientes, solamente lo requiere por el placer. Luego tenemos la saciedad. La saciedad es el estado que alcanzamos cuando se han cubierto las necesidades nutritivas o se ha satisfecho el placer de comer un alimento. Por último, el llenado es cuando se ha sobrepasado la saciedad y llenamos mucho el estómago encontrando una sensación de fatiga o de ahogo. Durante las Navidades lo que prima sobre todo es el hambre emocional y el llenado frente al hambre normal y la saciedad. Esto lo que nos conlleva es a tener atracones. ¿Qué es el atracón? Pues el atracón no es más que el consumo compulsivo de una gran cantidad de alimentos en un periodo muy pequeño de tiempo. ¿Esto qué nos conlleva? Pues nos conlleva sobre todo a generar una sensación de frustración, de ansiedad y de depresión. Los atracones principalmente se dan en las personas que sufren ansiedad, depresión o que emocionalmente están inestables. Ocurre en esta fecha porque la ansiedad es concebida como un factor positivo porque solemos reunirnos con familiares, amigos, nos encontramos con personas que normalmente no vemos a diario y son celebraciones que van acompañadas sobre todo de abundancia de comida. 2 factores que principalmente influyen en los atracones y en este estado positivo de la ansiedad son 2, la publicidad y el marketing y la sociedad. ¿Por qué? Porque desde muchísimo tiempo antes de Navidades, la televisión, la radio, los escaparates nos están bombardeando alimentos emocionales que normalmente no cumplen los requerimientos nutricionales, como pueden ser chocolate, mazapanes, bizcochos, y que nos obligan de alguna manera a tenerlo presente en estas fechas. Por otro lado, la sociedad tiene como habitual acompañar las celebraciones de una gran cantidad de alimentos, sobre todo abundancia. Por ejemplo, cuando hay una celebración como una boda, nosotros solemos recordar la festividad realmente por lo que hemos comido. Por ejemplo, si en una boda ha habido una gran cantidad de alimentos, hemos comido bien, pero es una celebración un poco mediocre, realmente nosotros concebimos que la celebración ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado, hemos comido emocionalmente y eso nos conlleva a un estado positivo. Sin embargo, si en una celebración es espléndida, pero la comida ha sido un poco mediocre o no nos hemos quedado llenos del todo, sino que nos hemos saciado, solemos recordar esa celebración como mediocre. Las Navidades, como es una celebración, si no hay multitud de alimentos o exceso de comida, realmente no la concebimos como una celebración o una fiesta en la que no lo hayamos pasado bien. Estos atracones se evitan sobre todo siguiendo los hábitos que tenemos diariamente. Levantarnos a la misma hora, hacer el almuerzo y la cena en el mismo periodo de tiempo, llevar una rutina muy parecida a la que solemos llevar. Por ejemplo, si hacemos deporte a las 7 de la tarde, el día que no tengamos ningún evento, seguir haciendo ese tipo de ejercicio. Otra cosa es que en ese mismo día tengamos una celebración, reunión o comida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en ese caso lo que tenemos que hacer es, hasta ese momento, hasta ese periodo, llevar unos hábitos normales, tener nuestra celebración y a partir de ahí en adelante intentar controlarnos en la comida. ¿Cómo lo hacemos? Pues siguiendo un plan. Tenemos que tener presente siempre varias cosas. El consumo de agua, muy importante, aunque vayamos a consumir otro tipo de bebida, como puede ser vino, cerveza o alguna bebida destilada. Tener presente el consumo de fruta o de verduras, sobre todo en su versión en crudo, aunque también la podemos tomar en cocinado. Y sobre todo haciendo ejercicio el resto de los días, pero de forma leve o moderada, ya que una sobrecarga de alimento o de alcohol nos conlleva a una pesadez al día siguiente, por lo tanto no podemos sobrecargar más el organismo. ¿Qué tenemos que hacer?
andar, dar un paseo, salir en bicicleta o incluso hacer algo de estiramiento, yoga o pilates. ¿A qué conlleva estos atracones en esta fecha o en cualquier celebración? Pues sobre todo lo que origina es que justamente después, cuando termina, dar un sentimiento de depresión y de ansiedad. ¿Por qué? Porque ese estado de felicidad que solíamos estar ha terminado y ahora nos encontramos con la total realidad. ¿Cuál es esa realidad? Pues que nos encontramos pesados, encontramos que el cuerpo no es el nuestro, hemos ganado peso, nuestra composición es diferente, solemos tener una peor autoestima y todo por el hecho de no saber controlarnos en este tipo de eventos, sobre todo por el consumo excesivo de alimentos y bebidas. ¿Esto finalmente a qué nos conlleva? Pues nos conlleva a que nuestro principal propósito de principio de año es hacer dieta, hacer ejercicio y llevar un estilo de vida más saludable. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Pues que solamente un 20% de las personas que se proponen este cumplimiento consiguen realizarlo, pero se ha demostrado que de ese 20% solamente el 50%, es decir, una de cada 10 personas consigue mantenerlo en el tiempo, por lo que la otra persona, con el paso del tiempo, es decir, a final de año, volvería a recuperar el peso perdido. Esto hace que se tenga mayor frustración, el aumento y la ganancia de peso se aumente progresivamente y nos genere mayor ansiedad, mayor frustración. Y eso es un ciclo vicioso que tenemos desde que empezamos a descontrolar nuestra ansiedad y nuestro equilibrio emocional. La principal causa de la ansiedad y de los atracones no es más que el aumento de peso, que nos conlleva a padecer sobrepeso y obesidad, que son dos patologías muy frecuentes y muy comunes en nuestro país. ¿Qué nos conlleva? Pues nos conlleva sobre todo a un aumento en el porcentaje de grasa corporal, ya que el peso no es lo mismo que la grasa. Nuestro peso se compone de varios pilares, de la grasa, la masa muscular, los huesos, los órganos, los líquidos. Por lo tanto, no podemos decir que un aumento de peso sea realmente perjudicial. ¿Por qué? Porque podemos aumentar algunos pilares de nuestra composición y hacerla muchísimo más saludable. ¿Cuándo decimos realmente que nuestro peso es perjudicial y que nos conlleva un problema? Pues eso ocurre cuando el peso que aumentamos se hace en peso de la grasa, no es de la masa muscular ni de los líquidos. Dentro de nuestra composición entendemos que hay varios pilares que son mantenidos en el tiempo, como son los líquidos, como son nuestros órganos, como es nuestra masa ósea. ¿Cuáles son aquellos realmente que van a variar con mayor facilidad? La masa muscular, que realmente la aumentamos o la disminuimos si hacemos actividad física y de la intensidad con la que la hagamos, y nuestro porcentaje de grasa, que va a depender de la alimentación que hagamos, del ejercicio que llevemos a cabo y también de nuestros hábitos y rutinas de sueño, ¿vale? Que normalmente siempre se asocia con el ejercicio y el consumo de alimentos, pero también tiene que ver con nuestro reposo. Hay un mito que relaciona un peso elevado con unos huesos anchos y eso realmente es falso. ¿Por qué es falso? Porque normalmente todas las personas tenemos una composición ósea muy similar. Solamente una pequeña población es de huesos realmente anchos, como se dice coloquialmente. Esto sí es cierto que conlleva a un aumento de peso, pero no muchísimo más. Eso puede variar kilo, kilo y medio arriba o abajo, no 10, 20 kilos. ¿Con esto qué ocurre? Que hay una gran cantidad de la población que se aferra y explica que su peso elevado es debido a que es de huesos anchos. Y realmente lo que está pasando es que son personas que tienen una patología que la están alargando en el tiempo y que puede dar consecuencias a otro tipo de patologías muchísimo más graves. ¿Cómo cuáles? Pues la diabetes, la trigliceridemia y la colesterolemia son las más abundantes en personas que padecen sobrepeso u obesidad alargadas en el tiempo. Además, cuando se tienen periodos cíclicos de aumento, disminución de peso de forma muy seguida en el año, como puede ser pierdo unos kilos antes de feria, los recupero en feria, pierdo unos kilos antes de verano para ponerlos en verano, pierdo algo de peso antes de las navidades y lo recupero en navidades, lo que estamos haciendo es un caos hormonal dentro de nosotros
que con el tiempo lo que conlleva es que nuestro cuerpo va a tender a perder cada vez menos peso. Ese desorden hormonal se va alargando en el tiempo y da lugar a otro tipo de alteraciones en el cuerpo, como puede ser el padecer ansiedad, estrés, depresión, falta de sueño como es el insomnio, agotamiento, debilidad muscular, fatiga crónica, entre otras patologías. Ya no estamos hablando solamente de que puedo aumentar de peso o que me va a costar más perder peso, sino estamos hablando de otras patologías que se van a hacer crónicas en nosotros. Entre las patologías más comunes hemos dicho que va a primar el aumento del colesterol, de los triglicéridos y del azúcar, dando lugar a colesterolemia, trigliceridemia y diabetes. ¿Esto qué da lugar en el cuerpo? Pues lo que conlleva es que nuestros vasos sanguíneos poco a poco se van estrechando porque el colesterol y los triglicéridos van formando una capa de grasa a través de nuestro sistema circulatorio, lo que conlleva a una mayor probabilidad de padecer patologías cardiovasculares como el infarto. Para evitar los excesos en estas fechas tan señaladas es súper importante, como hemos dicho anteriormente, seguir nuestros hábitos diarios. ¿Cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos extrapolar estos hábitos a la alimentación? Pues muy importante planificar los eventos. Si yo tengo un evento el sábado y ese mismo miércoles, elaborar un menú semanal en el que yo pueda organizarme para no comer alimentos con un mayor aporte calórico los días previos y los días después de esos eventos. Durante el evento, siempre tener presente el consumo de alguna verdura en crudo, principalmente, si no una verdura cocinada, y evitar sobre todo el picoteo. ¿Esto cómo se hace? Es muy importante. Se coge un plato para ti solo y de lo que hay en el centro para compartir, cogemos pequeñas porciones de cada plato y nos la ponemos en el nuestro. Así estamos controlando realmente la cantidad que vamos a comer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, como hemos dicho anteriormente, va a relacionar este consumo de alimentos a un aspecto positivo. Por lo tanto, nos va a decir que realmente estamos comiendo menos de lo que realmente estamos comiendo. Si yo voy a comer de un plato de gambas y hay 10 gambas y yo me he comido 5, mi cerebro va a interpretar que me he comido 2. Pero si yo cojo esas 5 gambas y me las pongo en mi plato, estoy siendo realmente consciente de la cantidad que estoy comiendo. Además, estamos viendo el volumen que realmente estamos ingiriendo. De la otra manera, no somos conscientes de la cantidad que estamos comiendo y tendemos a autoengañarnos creyéndonos que hemos comido muchísimo menos. De aquí muchas veces la expresión de si yo tampoco he comido tanto, o cómo es posible que ya se hayan terminado las gambas si yo nada más que me he comido 2. También es importante controlar el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol también tiene un alto poder calórico. Solamente por consumir alcohol estamos aportando calorías y son calorías vacías que no nos van a aportar absolutamente nada, pero esta nos va a conllevar a aumentar de peso. Es muy importante para contrarrestar un poquito el alcohol que consumimos, el consumo de agua, hidratarnos muy bien. ¿Por qué? Porque todo lo que consumimos y todo lo que bebemos pasa por nuestro principal filtro del cuerpo, que es el hígado. El alcohol se metaboliza en el hígado, es decir, se elimina ahí. Si yo no lo hidrato bien y estoy comiendo mucho, mi hígado se satura. No es capaz de eliminar todo lo que estoy consumiendo o lo que estoy bebiendo y por lo tanto el alcohol nos va a engordar muchísimo más. Si yo me voy hidratando y le voy dando un poquito de tregua a ese hígado, lo que vamos a hacer es que el consumo lo va a eliminar muchísimo más rápido y por lo tanto no nos va a afectar tanto en el aumento de peso. También es importante tener en cuenta cómo se consume la comida. ¿Cómo debemos de hacerlo? Pues en pequeñas cantidades y muy lentamente. ¿Por qué? Porque cuando nuestro estómago le estamos aportando el alimento, nuestro cerebro recibe esa señal 20 minutos después. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo como el primer bocado, mi cuerpo lo sabe 20 minutos después. Si yo como muy rápido, voy a llenar el estómago y cuando yo realmente tengo la saciedad, es decir, cuando ya mis necesidades están cubiertas, mi cerebro no va a ser consciente de que realmente se ha cubierto esas necesidades. ¿Por qué? Porque no le está llegando la información poco a poco, sino que le va a llegar toda del tirón. Cuando yo como lentamente, le voy aportando poco a poco la información y va sabiendo
y va sabiendo realmente qué cantidad de alimento está comiendo y cómo va cubriendo nuestras necesidades, es decir, nuestras necesidades de energía y de nutrientes. Cuando como rápido, lo que va a pasar es que yo voy a llenar el estómago, voy a saber que estoy lleno y lo que me va a dar minutos después es esa sensación de ¡uf, por Dios, cómo tengo el estómago, tengo fatiga y todo de comer! En esta fecha, como pasamos muchas horas sentados en la mesa con comida, son comidas muy largas de mucho tiempo, ¿qué tenemos que hacer para evitar los atracones, para evitar el picoteo y para evitar que nuestro estómago se llene en vez de encontrar saciedad? Lo que tenemos que hacer es, principalmente a mediodía, si el consumo grande es por la noche, tener una comida muy liviana, muy ligera. Podemos aportar alimentos como una ensalada variada, una ensalada de legumbres, un salteado de verdura, algún revuelto. Siempre acompañado de postre de una fruta o a media tarde. Antes de empezar con la gran celebración, tenemos que hidratarnos muy bien, aumentar mucho nuestro consumo de agua y principalmente comer alimentos crudos, como puede ser las verduras. Por ejemplo, en este caso podemos volver a comer una ensalada, un picadillo de tomate, un salpicón de marisco, podemos aportar tartar, por ejemplo, de gamba, de salmón. Son platos muy saludables, bajos en calorías y que realmente nos van a hacer una digestión muy ligera, para que al final de la noche, cuando vengan los platos más pesados, como puede ser un pavo, una carne en salsa, un estofado, unas costillas, nuestro estómago realmente tenga una digestión muy ligera, no tengamos el estómago muy saturado y así ese tipo de comida luego no nos pese, ni nos duele el estómago, ni entremos en fatiga. ¿Qué es lo que se suele hacer después de las Navidades? Pues queremos detoxificar el cuerpo, eliminar todas las impurezas y volver a encontrar el equilibrio dentro del cuerpo. Por ello, normalmente las personas lo que van buscando es una dieta detox. Esta dieta se basa en el consumo principalmente de fruta, de verdura y de una gran cantidad de agua, disminuyendo el consumo de proteínas, como puede ser carne, huevo y pescado, y el consumo de hidratos de carbono, como las legumbres, el arroz o la pasta. ¿Qué conlleva este tipo de dietas? Pues lo que conlleva es que nuestro cuerpo se va a desordenar aún más, va a tener mayor problemas de salud y vamos a obtener resultados a muy corto plazo de pérdida de peso, pero mantenida en el tiempo vamos a volver a aumentarlo. Además, este tipo de dieta, como no cubre nuestras necesidades realmente, va acompañado normalmente de una disminución de la energía, por lo tanto vamos a tener muchísimo más cansancio, nuestro sueño va a ser de peor calidad, por lo que nos vamos a levantar muchísimo más cansados por la mañana, que va a conllevar a un peor rendimiento en nuestro trabajo o durante nuestro día. Nuestra fatiga muscular también se va a ver mermada y eso hace que nuestro músculo no pueda realizar cierto tipo de ejercicio. Si normalmente sueles caminar una hora, andar, correr o hacer algún tipo de ejercicio, no vamos a ser capaces de responder de la misma manera ni con la misma intensidad que cuando llevamos un estilo de vida, cuando llevamos una alimentación muchísimo más equilibrada. ¿Realmente nuestro cuerpo necesita esa detoxificación? ¿Sí o no? Pues realmente no, porque para ello tenemos varios órganos dentro del cuerpo, como es nuestros riñones y como es nuestro hígado, que se van a encargar de forma diaria de eliminar todas esas toxinas. Pero ¿qué pasa? Si yo no llevo un estilo de vida saludable de forma diaria y solamente lo hago puntualmente, nuestro cuerpo va a estar cargado siempre de toxinas. Por ello, sí vamos a necesitar algún complemento externo que nos ayude a desintoxicar esos órganos o nuestro cuerpo. Yo aconsejo que en vez de consumir productos que nos ayuden a detoxificar el cuerpo, hagamos una dieta saludable y equilibrada que nos aporte todos los nutrientes que nosotros necesitamos en las cantidades necesarias para cada uno y nunca realizar este tipo de dieta que puede dar lugar a desencadenar otro tipo de patología. ¿Cómo sabemos que estamos comiendo de forma saludable?
Pues cuando nuestras necesidades energéticas están repartidas durante todo el día y la carga de alimentos no se hace en un momento puntual del día, sino que yo aporto un poco de alimento en el desayuno, un poquito a media mañana, un poquito en el almuerzo, un poquito en la merienda y por último en la noche. Si hacemos ese reparto de energía durante todo el día, nuestro cuerpo va a ir recibiendo poco a poco esos nutrientes y vamos a poder realizar una buena actividad al final del día. El consumo principal de energía y de nutrientes se tiene que hacer en el almuerzo, que es la mayor carga de alimento que debemos ingerir. Tiene que estar compuesto por tres nutrientes principalmente, que son verduras, hidratos de carbono y proteínas. La verdura la podemos consumir tanto en crudo como hervidas, cocinadas en el horno, al vapor, como más nos guste, pero siempre una vez al día tiene que ser consumida en crudo. El aporte de proteína, que va a venir de fuentes de alimentos como la carne, el huevo o el pescado, siempre cocinados. ¿Por qué? Porque cuando se consume proteína cruda, la proteína es un nutriente que es muy complejo y nuestro cuerpo no es capaz de absorberlo. Sin embargo, cuando es cocinada, ese complejo se vuelve mucho más débil y somos capaces de poder absorberla y realmente nos va a aportar los nutrientes. De la otra forma no nos aporta nada, la eliminamos directamente. Y los hidratos de carbono, que los vamos a aportar principalmente de fuentes como las legumbres, cereales como el arroz o la pasta, frutos secos y tubérculos como puede ser la patata. Estos hidratos de carbono van a tener un mayor o menor aporte de hidratos dependiendo de la fuente que las consumamos. Los alimentos que menor hidratos de carbono nos aportan son las legumbres y los frutos secos, y aquellos de mayor cantidad son los tubérculos y los cereales como la patata o el arroz. También tenemos que diferenciar que los cereales los hay integrales y no integrales. Diferencia porque los integrales tienen el salvado, que es donde se encuentra la fibra y la mayoría de nutrientes y de micronutrientes y de vitaminas. Sin embargo, los cereales blancos, es decir, aquellos que no nos aportan el salvado, principalmente lo que nos van a aportar es el hidrato de carbono. Por ello, durante las fiestas es más recomendable el consumo de legumbres, de frutos secos, frente al consumo de cereales y de tubérculos. Y dentro de los cereales siempre intentar que el mayor consumo sean integrales frente a los blancos. Y cuidado con el pan, que normalmente justificamos su consumo porque lo consumimos integral. Realmente el pan que consumimos es integral, hoy en día no es integral, es pan blanco al que le echamos un poquito de salvado para que tenga esas pintitas marrones y ya nos creamos que estamos consumiendo una gran cantidad de fibra, y eso es falso. Cuando consumimos pan integral, el pan integral se tiene que hacer con harina integral, no echarle a la harina blanca un poco de salvado. El pan integral realmente es un pan negro y no tiene pintitas, porque la fibra ya le aporta ese color. Por lo tanto, si vamos a consumir pan, principalmente que sea por la mañana, bien desayuno o bien almuerzo, y nunca abusar del pan blanco. Intentar siempre consumir pan integral. En resumen, las fiestas navideñas nos conllevan a un aumento de una ansiedad positiva que da lugar a un aumento de los atracones, sobre todo de alimentos emocionales y no de alimentos necesarios para nuestro organismo. Esto da lugar a un desequilibrio emocional, dando lugar a mayor ansiedad, depresión y pérdida de la autoestima, que da lugar a su vez a un aumento de algunas patologías como el sobrepeso y la obesidad, que pretendemos ponerle solución a principios de año con nuestros propósitos que no se ven normalmente logrados, y eso hace que volvamos a aumentar nuestra ansiedad, esta vez negativa, volviendo a comer alimentos emocionales que dan lugar otra vez a desequilibrios emocionales, aumento de sobrepeso y la obesidad, y así creamos un círculo vicioso. De todas maneras, tenemos que disfrutar de esta fiesta, ya que nos volvemos a reunir con familiares y con amigos que hace mucho tiempo que no vemos, pero siempre de un modo saludable y respetando nuestro cuerpo al máximo. ¿Para qué? Para que otro año podamos volver a reunirnos con esos familiares y con esos amigos que hace muchísimo tiempo que no vemos.
Así que espero que estas navidades sean disfrutadas con salud, reunidas de la mejor compañía posible.